Una de las cosas que más escuchamos en este tiempo es la famosa frase, así dice el Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta misma frase para dar una palabra de parte de Dios? Ahora, la pregunta muchas veces que tenemos que hacernos es si realmente Dios dice algo, si realmente Dios nos está hablando a través de una persona. Utilizar esa frase es muy común en este tiempo. Pero si analizamos un poquito la palabra del Señor, la Biblia, hay algunas cositas que deberíamos meditar, sobre todo en cuanto a tomar muy en serio esta frase, así dice el Señor. Ah, Cuando vamos al Antiguo Testamento, es muy común en el Antiguo Testamento leer esa palabra, así dice el Señor, porque los profetas en aquel tiempo sí hablaban de parte de Dios, ya que Dios en el Antiguo Testamento hablaba de otra manera al pueblo, a través de su profeta. Y tenemos que entender también que la relación de Dios era una relación exterior con el hombre y hablaba a través de sus profetas. Por lo tanto, ellos cuando tenían que hablar de parte de Dios, utilizaban esa frase, así dice el Señor. Lo podemos ver en Isaías, en Jeremías, en todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaban de esta manera. Ahora la pregunta es si esto sucede en el Nuevo Testamento. Si podemos encontrar en el Nuevo Testamento esa frase tan escuchada, así dice el Señor, ya que tendría que provenir de parte de los apóstoles, que fueron los que reemplazaron a los profetas del Antiguo Testamento. Bien, pero veamos un poquito cómo comienza todo. Cuando Dios encomienda a Moisés la tarea de liberar a su pueblo, que estaba en Egipto allí ya desde hace muchísimos años, los israelitas habían tomado la costumbre de la nación egipcia y habían adorado a los dioses de esa nación, que eran muchos. Era una nación politeísta, tenían muchos dioses. Por lo tanto, de tanto tiempo, de cientos de años de estar allí como esclavos, adoptaron a esos dioses. Entonces, cuando Moisés tiene que presentarse al pueblo, le pregunta a Dios y cómo lo presenta, cuál es el nombre, y Dios le da su nombre, el yo soy. Nosotros conocemos esa historia para que se presente ante el pueblo y presente a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el yo soy. Ahora bien, cuando vamos al libro de Éxodo en el capítulo 20, en el versículo 7, ya establecidos en el desierto, después de haber salido de Egipto, um, Dios le da a Moisés los mandamientos, los famosos 10 mandamientos, y en uno de ellos muy particular le dice de esta manera, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. A partir de ese momento el pueblo de Israel no nombraba a Dios. Realmente hasta el día de hoy existe en ellos ese respeto a no decir el nombre de Dios. No van a escuchar ustedes que un judío nombre a Dios o el nombre de Dios. Generalmente se le dice el Eterno, el Señor, el Adonai, ah, pero tienen mucho respeto de nombrar a Dios. Algo que nosotros, los latinos, los occidentales, eh, tenemos que sincerarnos de que no tenemos ese mismo respeto. Muchas veces tomamos muy en vano el nombre de Dios y hablamos en nombre de Dios sin un poquito de respeto. No estamos pensando que en realidad Dios no nos dijo nada. Imagínese usted que va una persona en nombre suyo y le habla a otra persona diciendo que nosotros le dimos una orden o le dijimos que le diga algo y usted nunca le dijo nada a esa persona. ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría cuando la encuentre? ¿No le llamaría la atención? Entonces muchas veces se dice, Dios dice esto o así dice Dios y en realidad Dios no dijo nada. Es muy difícil, vuelvo a la carga con esto, de encontrar en el Nuevo Testamento esa frase así dice Dios. El apóstol Pablo era muy respetuoso en cuanto a eso. No va a escuchar, incluso en el libro de los Hechos, cuando él tiene un problema en una embarcación allí de una tormenta, él les advierte, pero nunca dice Dios me dijo que va a pasar esto, sino que es una advertencia de parte de él, seguramente guiado por el Espíritu Santo. Y aquí viene lo importante, porque en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, la relación con Dios es diferente. En el Nuevo Testamento tenemos al Espíritu Santo
que mora en nosotros y que hablan a nuestro corazón. Y tenemos la palabra completa del Señor. Entonces, fíjese usted que a nosotros nos gusta decir, así dice el Señor, o nos gusta escuchar que alguien nos diga, así dice el Señor, porque muchas veces no tenemos conocimiento de las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 7, el Señor mismo dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Fíjese usted, el Señor dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras. Es decir, ¿dónde se basa? Y estamos hablando del Señor Jesucristo mismo, en las Escrituras. Está diciendo, básense en las Escrituras. No esperen que le diga a alguien algo que no esté dentro de las Escrituras. Por eso tenemos que tener cuidado muchas veces y diferenciar. Es muy difícil, vuelvo a repetir esto, que en el Nuevo Testamento se encuentre esa frase, así dice el Señor, como si abundaba en el Antiguo Testamento. Porque la relación con Dios es distinta. La relación con Dios en el Antiguo Testamento era externa, pero en el Nuevo Testamento es interna. El Espíritu Santo mora en nosotros y es el Espíritu Santo el que nos habla de manera personal en nuestro corazón a cada uno de nosotros, y aparte tenemos las Escrituras. Fíjese usted, para confirmar esto, a Romanos capítulo 8, en el verso 21 dice lo siguiente: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Hablando del Espíritu Santo, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, fíjese usted que lo que nosotros en realidad necesitamos es una relación más continua con el Espíritu Santo. No tanto correr de un lado a otro para escuchar a ver qué nos dice el Señor a través de otra persona y que esa persona cometa el error de decir, así dice el Señor. Porque nosotros lo que necesitamos es realmente tener esa conexión con el Espíritu Santo y tener conexión con las Escrituras, porque allí está todo lo que en realidad nosotros necesitamos. Si nosotros leyéramos más las Escrituras y nos conectáramos más con el Espíritu Santo, las cosas serían mucho más sencillas y no estaríamos corriendo, y muchas veces tomamos de verdad esa palabra que nos dicen sin saber si realmente Dios habló. Fíjese usted la relación con el apóstol Pablo. ¿Qué pasa con Pablo? Jesús le habló a Pablo, le llamó de manera externa, le habló a Pablo. Pablo escuchó la voz del Señor. ¿Pero por qué? Porque no había nadie quien se anime a predicarle. Tuvo que venir de parte directa del Señor esa palabra para él, porque era un perseguidor, era alguien que llevaba cartas para tomar presos a los cristianos y hasta matarlos. ¿Quién iba a hablar a este hombre? Era una relación muy especial con él. Y aparte era eso, una relación particular, personal. Era algo personal con Pablo de parte del Señor. ¿Sí? Por eso es que ahí sí podemos encontrar que el Señor le habló. El Señor le habló, pero a él. Y esta es otra de las cosas que tenemos que entender. A veces el Señor nos habla, pero a nosotros de manera personal. No necesita de otra persona, hablar a otra persona para que la otra persona nos hable a nosotros. Necesita que nosotros tengamos una comunión personal con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 10, vemos también un profeta que le advierte a Pablo de lo que le iba a pasar, pero Pablo ya lo sabía. O sea, lo que pasaba allí era una confirmación de lo que ya Pablo sabía, ¿verdad? Que no era nada nuevo para Pablo, porque ya Pablo tenía una relación personal con el Espíritu Santo. Él ya lo sabía. Si alguien viene y me dice a mí, Dios dice esto, yo lo tengo que saber, porque primero Dios me va a hablar a mí, si yo tengo una comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Ah, por eso, fíjese usted que dice Mateo capítulo 12, verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si yo digo algo que no es, y estoy diciendo algo que Dios no dijo, esas palabras me están condenando. Vuelvo al ejemplo de, si alguien habla en nombre mío y yo no le dije nada, está mintiendo. Y seguramente le llamaré la atención por hacer algo que yo no le permití hacer. Entonces, pensemos esto en Dios. ¿Será que si estamos hablando de parte de Dios, realmente Dios nos dijo? ¿Realmente Dios nos habló?
es a veces de dudar cuando alguna persona dice haber hablado con Dios mucho tiempo y como que tiene una conversación externa muy personal y yo le dije a Dios y Dios me dijo y Dios me contestó y Dios... ¿Será? ¿Y tan así? Puede ser, pero si es así, yo creo que es un trato personal. Es un trato más personal. De última, si Dios me habla, es porque hay cosas que yo tengo que corregir. A veces hay personas que hablan a otras personas en nombre de Dios, pero en realidad están diciendo algo que quieren decir de manera personal e involucran a Dios en eso. Es la falta de respeto que no tenemos con Dios, que los judíos sí lo tienen, al extremo de no nombrar a Dios. Pero nosotros hasta juramos por Dios falsamente. ¿Por qué tenemos que jurar por Dios? O dice la Biblia, no juremos ni por la tierra ni por el cielo. No hay que jurar en algo que nosotros no conocemos y no sabemos y muchas veces tomamos de manera muy liviana. Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sí, pero en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos sanidades. Yo no los conozco. Por eso es muy importante que nosotros entendamos cuál tiene que ser en este tiempo nuestra relación con Dios, afirmarnos en el Señor y buscar del Espíritu Santo y de las Escrituras. Porque es importante también lo que dice, había la Escritura allí, para leerles un poquito. A ver, estoy buscando allí. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, escuche, para edificación, para exhortación y para consolación. Son tres cosas la profecía. Para edificar, para exhortar, o sea, corregir o direccionar, y para consolar. ¿Sí? Nunca una profecía viene para condenar, ni tampoco viene para exaltar al hombre. Sino son estos tres pasos, edificación, exhortación y consolación. Si nos salimos de allí, tenemos que tener cuidado de las palabras que recibimos. Así que lo que puedo hacer es animarte a buscar más del Espíritu Santo que te dé discernimiento y animarte a buscar de las Escrituras, prenderte de la palabra del Señor. Como siempre digo, un abrazo y Dios te bendiga mucho.